del parque de la ciudad caminaban dos personas. Sonreían tan ampliamente que la gente que pasaba no podía evitar devolverles la sonrisa. No puedo creer que pronto seremos padres, exclamó Sara con entusiasmo, recostándose en el hombro de su esposo. Estoy de acuerdo, es una felicidad enorme. Pensé que nunca podríamos experimentar esto, le respondió Alex y besó a su amada. Sara y Alex llevaban 10 años juntos, de los cuales 8 habían estado casados, y en los últimos 5 años habían intentado concebir un hijo, pero no lo lograban. Por eso, la noticia del embarazo, que Sara descubrió en su 30º cumpleaños, se convirtió en el mejor regalo para ella. Ella misma creció en un orfanato, pero recordaba perfectamente a su madre. El día en que llegó al orfanato se le quedó grabado para siempre. En ese momento, Sara apenas había cumplido 5 años. La pequeña Sara amaba mucho a su mamá, aunque ella rara vez estaba en casa. Normalmente, la dejaba con la vecina, la tía Tiffany. Aunque Tiffany accedía a cuidar a la niña, no estaba muy contenta con ello, pero Sara ni siquiera se daba cuenta. Tiffany no se enojaba con la niña, sino con su madre. Emily había tenido a su hija muy joven, justo cuando cumplió 18 años. Y entonces le llegaron las noticias: ya tienes 4 semanas de embarazo. Emily decidió de inmediato hacerse un aborto. El padre del futuro bebé dijo enseguida que no quería al niño y después se fue al extranjero, donde, como Emily supo más tarde, tuvo un accidente en moto. Mientras Emily trataba de asimilar la situación y buscaba el momento para ir al hospital a abortar, el plazo en el que podía hacerlo terminó. Emily se odiaba a sí misma y a su hijo que aún no había nacido. Sin embargo, tan pronto como miró ese pequeño cuerpo con esos ojos desproporcionadamente grandes y hermosos, el corazón de Emily se derritió. ¿Cómo pude siquiera pensar en deshacerme de ti?, le decía cada día a su bebé, mientras él aún no entendía nada. Aunque Emily amaba mucho a su hija, no se convirtió en una buena madre para ella. La joven vivía sola, no tenía ayuda, necesitaba salir a trabajar y le pedía a la tía Tiffany que cuidara a su hija. Tiffany era su vecina, una mujer solitaria de 40 años que no tenía a nadie más que a su gato. Por favor, no tenemos ni para comer, todas las ayudas se van en pagar las facturas, rogaba Emily. Ay, Emily, siempre te dije que no podrías con esto, y también le decía a tu madre que te cuidara. Pero, claro, ella tomó a la niña en sus brazos, pero no podía cuidar de sí misma, se quejaba la tía Tiffany. Bueno, ya verás, me levantaré y me pondré en pie. Sara se sentirá orgullosa de mí algún día. Con el tiempo, Emily comenzó a ganar algo de dinero, incluso a veces le pagaba a la tía Tiffany por ayudarla con su hija, aunque ella no se lo pedía. Luego Sara fue al jardín de niños, y la vecina respiró aliviada, ya no necesitaba trabajar como niñera. Pero una noche, Tiffany no podía conciliar el sueño. Iba y venía por el apartamento, y el sueño no llegaba. Salió al balcón para tomar un poco de aire, esperando que eso le ayudara. De repente, escuchó una vocecita infantil. Un escalofrío le recorrió la espalda, y hasta los pelos de sus brazos se le erizaron. Una niña pequeña, justo al lado de ella, estaba cantando una canción sobre su mamá. Tiffany pensó en llamar a la policía, pero se dio cuenta de que el sonido venía del balcón del edificio contiguo. Sara, ¿eres tú la que canta canciones a estas horas de la noche?, gritó la tía Tiffany, tratando de ver algo en la oscuridad del balcón vecino. Sí, estoy esperando a mi mamá, respondió la niña. Ella se fue toda la noche, dijo que regresaría por la mañana para llevarme al jardín de niños.
Tiffany exhaló fuerte. Pero todavía falta mucho para la mañana. Apenas son las 2 de la madrugada. Dijo. No estarás esperando en el balcón hasta que vuelva, ¿verdad? Contestó Sara en tono herido. Ella me dijo que me fuera a dormir, pero no puedo, tengo miedo. Tiffany se puso de inmediato una bata y unas zapatillas. En la mesita cerca de la puerta encontró la llave del apartamento de Emily, que la joven madre le había dejado a la vecina por si acaso. Pasaré la noche contigo, yo tampoco puedo dormir, dijo Tiffany, mirando hacia el balcón. Su corazón se encogió de dolor cuando vio a la niña de 4 años, vestida solo con su pijama, de pie sobre una banqueta y mirando hacia abajo desde el 5º piso, esperando a su madre. Tiffany tomó una pequeña manta, envolvió a la niña en ella y la acostó en la cama. Sara se quedó dormida tan pronto como apoyó la cabeza en la almohada. Tiffany, sin embargo, no pudo dormir en toda la noche. Aunque se sentía un poco incómoda por haber entrado en el apartamento ajeno, sabía que no podía dejar a la pequeña en el balcón en medio del frío. Emily llegó a casa a las 6 de la mañana. Tenía el aspecto desaliñado, el rímel corrido bajo sus ojos hacía pensar que había derramado muchas lágrimas esa noche, pues tenía los ojos y la nariz hinchados. Se sobresaltó al ver a alguien durmiendo en la cama de su hija, pero luego reconoció a Tiffany, quien la miraba fijamente. «Me asustaste», exclamó Emily con un suspiro de alivio. «¿Qué haces aquí?» «Cumpliendo tus deberes», respondió Tiffany en un susurro. Se levantó y tomó de la mano a la joven madre, tratando de no despertar a la niña. Tiffany y Emily se dirigieron a la cocina. Emily abrió la ventana y encendió un cigarrillo. «Algo te sucedió esta noche, claramente», dijo Tiffany con voz llena de compasión. «Has dejado sola a la niña toda la noche. La pobre se quedó esperándote en el balcón, muriéndose de frío, pero ahí estaba, buscándote». Se subió a la banqueta. «Ay, ni quiero pensar en lo que podría haberle pasado», respondió Emily con voz ronca, ya sea por los cigarrillos o por las lágrimas. «La guardería no funciona de noche, no tengo marido ni padres. Pero hay que comer y, como sabrás, el apartamento no se paga solo». «¿Qué clase de trabajo tienes tú, con turnos nocturnos?» «Sí, y encima en ese estado, sin juzgar ni preguntar», dijo Tiffany. La mujer intuía de qué manera Emily ganaba su sustento. Tiffany no la juzgaba, cada quien se las arregla como puede. Pero sabía que en la tienda donde Emily trabajaba, las mujeres casadas a veces la miraban con desprecio o le lanzaban comentarios porque sus esposos preferían la compañía de Emily. «Entiende, me da pena la niña», dijo Tiffany en voz baja, con un tono casi cariñoso. «No se trata solo de que es peligroso para ella, sino que también le da miedo. Sara no duerme por las noches mientras tú te dedicas a tu oficio. Déjalo, abandona eso, encontrarás un trabajo normal». «¿Crees que es tan fácil salir de esto?», respondió Emily, sin mirarla. «¿O piensas que me gusta? Mientras mi hija se aterra por monstruos imaginarios, a mí me persiguen los reales, los más salvajes y horribles». Tiffany sentía mucha pena por Emily, entendía que la joven estaba atrapada en esa vida por necesidad. Sabía también que su vecina había intentado tomar otro camino y había visto cómo hombres extraños, de trajes oscuros, la visitaban en su puerta. «Esos vienen y rompen cosas», murmuró la tía Tiffany. «Será más seguro para mí, para ti y para la niña. Que duerma en mi casa cuando tengas turnos. Pero prométeme que encontrarás la manera de salir de esto». «Te lo prometo», respondió Emily,
mirando finalmente a los ojos de su vecina. Es lo único en lo que pienso todos los días. Después de esa conversación, pasó un año. Durante todo ese tiempo, Emily se estuvo preparando, buscando formas posibles de escapar. De escapar, porque no había otra forma de alejarse de su jefe, un hombre peligroso. En la penúltima noche de su vida, Emily tampoco durmió, pero no porque estuviera trabajando. Pasó la noche con Sara haciendo una manualidad para un concurso. La niña se rindió cuando el reloj marcó la medianoche. Emily acostó a la pequeña a dormir y continuó pegando las piezas de la casita de papel. Por la mañana, con los ojos pesados, despertó a su hija. Sara fue inmediatamente a ver cómo había quedado su manualidad. ¡Guau! Hiciste una cerca y hasta la pintaste, y también hay gallinitas, exclamó Sara con admiración. Claro que sí, vamos a ganar el primer lugar, de eso no tengo ninguna duda, respondió Emily alegremente. Sara llevaba la manualidad con tanto orgullo como si no fuera una casita de papel, sino una auténtica obra de arte. Y así era para ella. En ese momento no había nada más hermoso en el mundo, pues la había hecho junto a su mamá. Probablemente, esa noche de manualidades fue la única que pasaron juntas. Emily apresuraba el paso para recoger a su hija después de su turno en la tienda. En media hora cerrarían la guardería y dejarían a Sara con el guardia. Ya había ocurrido varias veces, pero ese día Emily quería recoger a su hija temprano para saber qué lugar habían ganado en la exposición de manualidades. Además, ese día era especial por otra razón. Esa noche, Emily planeaba despedirse para siempre de su trabajo nocturno. Quería sorprender a su hija, llevarla como siempre a casa de la tía Tiffany y, tras 2 o 3 horas, volver por ella y salir de la ciudad, lejos y por mucho tiempo. ¿Qué pasa? ¿Por qué estás llorando?, preguntó Emily asustada al ver a Sara con lágrimas en los ojos. Hoy tuvimos un pequeño problema, explicó tímidamente una joven educadora, que parecía sentirse culpable por lo sucedido. Sara sollozaba y se secaba las lágrimas. En la silla de al lado estaba otra niña. Lucía altiva, demasiado satisfecha de sí misma para ser solo una niña de 5 años. La educadora explicó que Choe, la niña que estaba sentada junto a Sara, había destrozado la manualidad de su hija. Fue sin querer, añadió Choe con toda calma, sin una pizca de arrepentimiento. De inmediato, Sara rompió en un llanto desesperado y exclamó que Choe se había sentado intencionadamente sobre su manualidad y luego la había tirado al suelo y pisoteado. Yo lo vi todo. Lo hiciste a propósito, gritaba Sara. Emily miró a Choe como si esa pequeña no hubiera aplastado solo una casita de papel, sino destrozado un hogar de verdad, el hogar que Emily y Sara compartían. Con voz firme, le preguntó a la niña: ¿por qué hiciste eso? La educadora, nerviosa, miró por la ventana y se sobresaltó al ver algo afuera. Se llevó las manos a la boca, comprendiendo que se avecinaba un conflicto. ¿Cómo te atreves a hablarle así a mi hija?, tronó una voz estricta y autoritaria a espaldas de Emily. Emily y Sara habían tenido mala suerte. La madre de Choe era una mujer de lo más quisquillosa y llegó justo cuando Emily intentaba defender a su hija. En poco tiempo, la discusión entre Emily y la madre de Choe escaló. Un poco más, y las dos mujeres habrían terminado a golpes. Deberías enseñarle a tu hija a comportarse correctamente, insistía Emily. No eres tú quien debe decirme cómo criar a mi hija, replicó la mujer. Tengo mis dudas sobre esta guardería. ¿Por qué una niña como esa asiste al mismo grupo que el nuestro?
Vaya a saber qué enfermedades puede traerles a los demás. Emily palideció de furia. Estaba a punto de lanzarse sobre la mujer y agarrarla del cabello. La pobre educadora también estaba blanca como el papel, paralizada de miedo, sin saber qué decir. Ni siquiera entendía por qué alguien pensaría que Sara no debería estar en el mismo grupo que los demás niños. Por suerte, Emily podía defenderse sola. No te preocupes, dijo Emily. Mañana recogeremos los documentos y nos iremos de esta ciudad. Te vendría bien ir al doctor y hacerte un chequeo, junto con tu hija. Porque la cabeza de ambas no está bien, ¿verdad? Gritó la madre de Choe mientras veía a Emily alejarse. Lárgate de aquí, que en nuestra ciudad todos los hombres te conocen. Ahora es hora de hacerte famosa en otro lugar. Sara casi corría detrás de su madre, que se alejaba rápidamente del jardín de infantes. Ella levantó la vista hacia su madre, su rostro estaba completamente lleno de lágrimas. Mamá, ¿por qué te conocen todos en la ciudad? ¿Te mostraron en la televisión? Preguntaba la ingenua niña. Sí, como la mejor vendedora del mes, respondió Emily. Su voz no mostraba ira, solo dolor y resentimiento. ¿De verdad voy a ir a otro jardín? Seguía preguntando Sara. Es muy bueno, porque aquí todos me hacen daño. Irás. Te dije que mañana irás a otro lugar, respondió la madre. Sara sonrió contenta. Estaba tan feliz que ni siquiera notaba que su madre lloraba, ya casi sollozando, y caminaba más rápido. Finalmente llegaron a casa. Emily alimentó a su hija, preparó su set habitual para la noche en casa de la vecina. Emily se secó las lágrimas y llevó a Sara con Tiffany. Ella misma tenía que regresar a casa y rápidamente empacar su maleta, que ya estaba medio llena. Planeaba huir, por lo que no llevaba muchas cosas, solo lo más necesario para ella y su hija. Su aspecto era decidido, pero, al salir del edificio, toda esa decisión se desvaneció rápidamente por el miedo. Sin embargo, siguió caminando. Hoy todo terminará, se decía a sí misma mientras avanzaba. Por la mañana, Sara se despertó por extraños ruidos detrás de la pared. Tiffany parecía estar llorando. Estaba hablando por teléfono con alguien. No. Y otra vez no. Decía Tiffany entre sollozos. Tía Tiffany, tú se lo dirás todo. Sálvame de esto. He sufrido. Mi corazón ya duele por esta niña. No quiero ver su dolor, decía Tiffany. ¿Algo pasó? Preguntó en voz baja Sara, asustando a Tiffany con su aparición. La mujer rápidamente colgó el teléfono y le dijo a la niña que se preparara para ir al jardín. Sara se sorprendió de que no la llevara su mamá. También era extraño que su mamá no hubiera venido en absoluto. La niña ya comprendía que el tiempo, la hora habitual en la que salían para el jardín de infantes, ya había pasado hace rato. Pero mamá había dicho que iría a otro lugar. Tal vez no hay que ir tan temprano. Si es así, me gusta, pensó Sara para sí misma. Tiffany llevó a la niña a un edificio extraño que no se parecía en nada a los lugares habituales para niños pequeños. En el patio no había áreas de juegos, ni toboganes ni columpios. Sara no lo notó. Lo que sí notó es que había muchos coches. Cuando entraron con Tiffany, Sara comprendió que era una comisaría. Todos a su alrededor estaban con uniforme. La mujer entregó a la niña a un oficial y se sentó junto a ella en una chaqueta. Perdóname, por favor, eres muy buena, pero no puedo cuidar de ti, dijo Tiffany. Me diagnosticaron cáncer,
Me queda alrededor de medio año de vida, no más. Quería llevarte a casa, pero no quiero que sufras de nuevo. Sara no entendió en absoluto de qué hablaba Tiffany. ¿Por qué debía llevársela a su casa? ¿Qué dolor había sufrido Sara? Los policías discutían algo durante largo rato, a veces mirando a Sara con desconfianza, que simplemente se sentaba en una silla en la gran oficina. La niña no entendió cuánto tiempo pasó en la comisaría, pero finalmente un policía le dijo que se levantara y fuera al coche. El hombre la llevó a otro establecimiento. Este sí parecía un lugar destinado a niños, pero aún no se parecía a un jardín de infantes. ¿Este es mi nuevo jardín?, preguntó nuevamente Sara con un tono ingenuo y una voz aguda. Mamá dijo que hoy debíamos mudarnos y hablar sobre el nuevo jardín. El policía asintió en silencio. Sara nunca entendió a qué se refería ese asentimiento. Le había contado tantas cosas. Una mujer amable la recibió y la saludó muy cariñosamente, tomó su mano y la llevó a hacer un recorrido. Tendrás que vivir un poco aquí, dijo la educadora. Sara pensó que la habían llevado a un nuevo jardín de infantes y que por la noche mamá la recogería. No entendía por qué Tiffany lloraba, pero decidió que su vecina solo estaba triste porque ella y su mamá se iban a mudar a otra ciudad. Pero ni por la noche, ni al día siguiente, ni después de una semana, mamá vino a buscarla. Muy pronto Sara se enteró de que la habían llevado a un orfanato, y luego, con el tiempo, las niñas le dijeron que su mamá había muerto. Cuando Tiffany cumplió 18 años, regresó a su departamento, donde había vivido alguna vez con su mamá. Todo seguía exactamente en el mismo lugar que hacía 13 años. En la entrada había una maleta con la que Emily iba a huir. Durante el tiempo que pasó en el orfanato, Sara ya se había acostumbrado a la idea de ser huérfana, pero cuando la joven tuvo que enfrentar sus recuerdos, las lágrimas la envolvieron. Se sentó sobre sus rodillas frente a la maleta y la abrió. Allí estaban las cosas de su mamá y las suyas. Sara sacó el vestido de su mamá y lo abrazó contra su pecho. Aún conservaba su aroma. Sara vio sus antiguos juguetes, fotos y faldas. En su primer día en casa no quería hacer nada, ni limpiar ni ordenar las cosas. No quería hacer nada. La joven pasaba todo el tiempo mirando los álbumes, que no tenían muchas fotos, abriendo y cerrando los armarios. De repente, tía Tiffany recordó algo. Sara corrió inmediatamente a la escalera y golpeó la puerta del vecino. Estaba temblando de emoción. Quería ver a la persona que para ella era incluso más cercana que su propia madre. Sara no guardaba rencor a Tiffany por haberla enviado al orfanato. Se olvidó de que su vecina había sido diagnosticada con una enfermedad mortal. La puerta se abrió y el corazón de Sara parecía que iba a salirse de su pecho. «Hola», dijo amablemente el chico que abrió la puerta. «¿Te pasa algo? Te ves muy nerviosa». «¿Dónde está tía Tiffany?», preguntó Sara, confundida, sabiendo que no recibiría respuesta a su pregunta. «Lo siento, pero aquí no hay nadie con ese nombre». «Vivo solo», respondió el desconocido. Las lágrimas empezaron a brotar de los ojos de la chica. El chico se quedó muy desconcertado, pero rápidamente se recompuso y le preguntó si podía ayudar en algo. Sara no solo lloraba, estaba temblando. Había demasiados shocks emocionales para un solo día. Un poco más y hubiera perdido el conocimiento. Pero el nuevo vecino la invitó a su casa para ofrecerle té de manzanilla. Sara entró al apartamento, que conocía y amaba. Pasó más tiempo aquí que en su propia casa. Pero tan pronto como entró, se dio cuenta de que nada volvería a ser lo mismo.
Todo había cambiado, por supuesto. Habían pasado 13 años. Tal vez este chico no era el primer inquilino del apartamento. El chico se presentó como Alex, escuchó con gusto la historia sobre Tiffany que Sara estaba buscando, y luego contó que compró el apartamento hace 3 años. Pero lo había comprado a un hombre de quien no sabía nada, ni lo conocía ni era su amigo. También estaba solo en este mundo, aunque se había mudado a la ciudad hacía 3 años. Aparte de sus compañeros de trabajo, no tenía amigos. 2 años después, Alex se casó con Sara. Y 8 años después, esperaban un bebé. Alex y Sara se mudaron de esa vieja casa donde se conocieron. Sara no pudo vivir en el apartamento que le recordaba a su madre, y tampoco pudo vivir en el de Alex, aunque allí ya no quedaba nada que le recordara al apartamento de tía Tiffany. No quería estar allí. En realidad, la joven quería cambiar de vecindario e incluso de ciudad, pero mudarse era imposible debido al trabajo de su esposo. Sara había olvidado su triste infancia. Nunca supo qué pasó con su madre y la vecina. Y no quería saberlo. Tenía una nueva vida y pronto sería madre. ¿No era eso un milagro? Pero el destino no fue amable con Tiffany. Lo más difícil fue para Alex. Dentro de 3 meses sería el cumpleaños del hombre, cumplía 33 años. Sara quería hacerle una sorpresa, pero no trabajaba en ningún lado. Le parecía una idea extraña regalarle un presente con el dinero de su esposo. A escondidas de él, Sara consiguió un trabajo a medio tiempo como camarera en un café. Eligió un lugar lejos de su vecindario, donde Alex nunca había estado y no podría estar. La joven estaba en su 4.º mes de embarazo, por lo que pudo ocultar su pequeño vientre al administrador y éste la aceptó para el puesto. Sara planeaba trabajar durante 3 meses y luego renunciar o irse de baja por maternidad, lo que sucediera primero. Por el momento, su objetivo principal era ahorrar dinero para el regalo. Trabajó en el café durante 1 mes. Alex se quedaba mucho tiempo en el trabajo, ni siquiera notó la ausencia de su esposa. Pero pronto, los compañeros de Sara empezaron a notar que ella estaba subiendo de peso demasiado rápido, solo en el abdomen. De hecho, Sara aumentó de peso de manera bastante repentina. El administrador casi le monta un escándalo, acusándola de haberlo planeado todo para irse de baja por maternidad y recibir el pago. Me voy a ir dentro de 2 meses. Solo déjenme trabajar tranquila durante este tiempo, respondió Sara a las acusaciones del jefe. Tú te vas por tu propia voluntad, dijo el jefe con tono firme. Eso es lo que dije, confirmó Sara con un suspiro pesado. Por supuesto, el administrador estaba preocupado, porque según la ley, no podía despedir a una mujer embarazada. Después de esa discusión, a Sara le empezó a doler el estómago. Todo el día siguiente tuvo molestias. Incluso temió que pudiera sufrir un aborto espontáneo, pero todo terminó bien. Un par de días después, la joven regresó a trabajar de buen ánimo. Cerca de la hora del almuerzo, se oyó un fuerte golpe desde fuera. Tras el grito de una mujer, los clientes del café comenzaron a asomarse por las ventanas. Una multitud se había reunido en la calle. Vaya, qué accidente tan terrible. Un café, por favor, dijo una mujer. Sara corrió, anotó el pedido, ofreció un postre para elegir y se dirigió al bar. ¿Qué pasa?, preguntó el camarero. Ya lo viste, yo estaba aquí parada, le respondió Sara. Mira, llegaron los periodistas. Parece que es algo muy serio, replicó el camarero, mirando por la ventana. Es el canal local.
Justo ahora están transmitiendo las noticias. Vamos a verlo, tal vez sea un directo. Sal a la calle. Ahí tienes un directo, justo en el centro de los hechos. Dijo Sara, observando lo que ocurría. Y el motivo no era nada gracioso. El accidente realmente había sido horrible. Un conductor ebrio había chocado contra un autobús con jóvenes deportistas. Los chicos se fueron a una competencia en otra ciudad, pero hoy regresaban a casa con victorias. Por suerte, ninguno de los chicos resultó herido, pero su entrenador cayó en coma. En el lugar, falleció. Cuando Sara escuchó la noticia, su rostro cambió. Dejó caer la bandeja en la que había una taza de café y postres para una clienta. A la clienta ya no le importaba, estaba de pie cerca de la ventana, junto con otros visitantes, observando qué estaba sucediendo en el lugar del accidente. Sara salió corriendo a la calle, empujando a la multitud. Se abrió paso hasta la ambulancia. El paramédico ya estaba a punto de cerrar la puerta cuando la chica extendió la mano hacia ellos. ¿Puedo verlo?, preguntó Sara con voz temblorosa por el miedo y la preocupación. ¿A quién?, respondió el paramédico. Chica, cada minuto cuenta para nosotros, respondió el doctor, intentando empujarla hacia afuera, pero Sara logró entrar en la ambulancia. Miró al hombre que yacía sobre la camilla. De sus ojos brotaron lágrimas de inmediato. Se arrodilló junto a él y le tomó la mano. Alex, susurró la chica. Cierra la puerta, vámonos, gritó el doctor al paramédico. Parece un familiar. Chica, es este su familiar, ¿verdad? Es mi esposo, dijo Sara, levantando los ojos llorosos hacia el doctor. Sara pasó todo el resto del día y la noche en el hospital, hasta que una enfermera se acercó y le dijo que debía irse a casa. No puedo, mi esposo está ahí. Casi ya no entiende nada, respondió la chica. Pasó varias horas en el pasillo del hospital sin comer. De todos modos, no le vas a poder ayudar. El doctor llamará si hay noticias, continuó la enfermera. Y mañana en la mañana llegarás con más fuerzas. Sara se resistió. Respondió que, a pesar de todo, se quedaría. Pero en ese momento se acercó el propio doctor. Chica, vete a casa. No puedes quedarte en el hospital, y menos en la unidad de cuidados intensivos, no te dejarán entrar, dijo el hombre con bata blanca. Mañana te esperamos a las 9 de la mañana. Sara cedió. Intentó ver algo a través de la pequeña rendija de la puerta, pero se dio cuenta de que era inútil y se fue a casa. La enfermera y el hombre con bata blanca se quedaron en el pasillo mirando cómo se alejaba. ¿Por qué te pusiste la bata? Si ahora León te ve, no te va a agradar, dijo la enfermera al hombre que había pedido a Sara que se fuera a descansar a casa. Era un simple sanitario. Me dio lástima, no habrá noticias hasta la mañana, respondió el sanitario. Más bien, sí, pero no serán buenas noticias. O morirá, o quedará en coma, dijo León. Él mismo dijo que no hay esperanzas, el daño en el cerebro es demasiado grave. Incluso si sobrevive, toda su vida será vegetal, dijo el sanitario. Ay, suspiró la enfermera y se tomó la cabeza con las manos. Pobre chica. Ojalá no se haga daño. ¿Viste en qué estado estaba? ¡Qué pena! Lo vi, por eso le dije que se fuera. Que descanse antes de semejante golpe, respondió Archie. El apartamento le pareció a Sara vacío y sin alma. Decidió distraerse de sus pensamientos oscuros. En ese momento,
recibió una notificación del administrador del restaurante donde trabajaba. Si me despiden, pues que me despidan, dijo. Sara tiró el teléfono sobre el sofá y se quedó de pie en medio de la habitación. Literalmente no sabía qué hacer a continuación. De repente, el teléfono sonó y ella corrió hacia él, esperando que fuera una llamada del doctor. Pero era el jefe. Bien, no vamos a hacer una reprimenda por haberte ido antes del turno, decía el administrador, con la voz ligeramente temblorosa por la emoción. Además, la dirección ha decidido darte 3 días de descanso remunerado. Si necesitas algo más, avísanos. Gracias, respondió Sara con la voz ronca por el llanto y colgó. Apagó la estufa y se fue a la habitación a dormir. Ya no tenía fuerzas para nada más. Solo por un momento se levantó para poner el despertador y se quedó profundamente dormida. Pero el despertador no le fue necesario. Despertó 1 hora y media antes de que sonara. Qué extraño era despertarse sola. No lo había hecho en más de años. Al abrir los ojos, un sentimiento de ansiedad le invadió el corazón y el alma. Tenía una corazonada muy mala. A las 9, se fue al hospital. Durante todo el trayecto, la infeliz solo rezaba y le pedía a Dios ayuda. Sara estaba tan agotada que no se dio cuenta de que el médico era otra persona. Esto la hizo sentirse aún más inquieta. Si las noticias fueran buenas, no se habría comportado con tanta cortesía, no le habría ofrecido un vaso de agua antes de hablar. Su marido ha caído en coma, dijo finalmente León, lo que hizo que la chica se pusiera pálida de inmediato. Pero esa no es la peor noticia, continuó. Me temo que vivirá 3 días como mucho. Alex tiene daño cerebral, todos los procesos vitales están dejando de funcionar gradualmente. Sara rompió a llorar amargamente. Le habría sido más fácil escuchar que su marido había muerto en el acto, que saber que se iría lentamente y de manera tan dolorosa. Tal vez haya alguna posibilidad. ¿Alguna probabilidad de que se recupere? Preguntaba Sara al doctor, como si él pudiera cambiar algo. Hay una posibilidad, pero solo si se espera un milagro. Pero, créame por mi experiencia, los milagros, lamentablemente, no existen. No en estos casos. Le recomiendo que se prepare para lo peor, dijo el doctor. Sara movió la cabeza. Si Alex seguía vivo, ella seguiría creyendo que todo iba a estar bien. Mientras no escuchara que su corazón había dejado de latir, seguiría creyendo que él estaba vivo y viviría con pensamientos erróneos. Sara abrió los ojos en el 4.º día del coma de Alex. Lo primero que hizo fue mirar su teléfono para comprobar si había alguna llamada perdida. El doctor no había llamado. Eso significaba que su marido seguía vivo y todavía no había recobrado el conocimiento. Sara decidió centrarse en ese primer pensamiento. León había dicho que Alex no llegaría a ese día, pero Alex aún había desafiado las palabras de los médicos. Incluso su estado de ánimo mejoró un poco. Por primera vez después del accidente, sonrió. Ayer se le terminaron los días de descanso, era hora de regresar al trabajo. Incluso le apetecía llegar rápido al restaurante. Esperaba poder distraerse de sus pensamientos allí. Además, tenía la intención de hablar con el jefe. Todo el equipo la recibió en el restaurante. El administrador, Derek, fue el primero en acercarse a ella y le dijo que podía darle más días libres si lo necesitaba. Gracias, Derek, pero quiero trabajar, respondió Sara. Estar todo el día junto a mi marido no sirve de nada y psicológicamente es muy pesado. Iré a verle por la tarde, pero mientras tanto estaré aquí,
nerviosa por mi presencia. ¿Estás loca? Le dio un pequeño golpecito en el hombro su compañera camarera. Estábamos tan preocupados por ti. Gracias a Dios que viniste y además con buen ánimo. En realidad, los compañeros hablaban sinceramente. Cuando vieron a Sara corriendo hacia la ambulancia, llorando y rezando, rápidamente olvidaron lo que pensaban de ella antes. Claro, los empleados del restaurante no estaban contentos con que ella hubiera empezado a trabajar estando embarazada. Derek había puesto a todos en su contra, pero después de la tragedia, él fue el primero en pedir que se comprendiera su situación. Incluso organizó una colecta para ayudarla y dijo que quería hablar con la dirección. Ella tenía la intención de hablar en serio. «Te ha tocado suerte, Ilona, justo hoy está en el lugar», respondió Derek, que se había molestado un poco porque la camarera había decidido ir directamente al gerente general sin pasar por él. Creía que él mismo podría resolver todos sus problemas. Pero Derek se controló y no permitió que su ego pesara más que su humanidad. Incluso la acompañó personalmente y le advirtió que ya tenía una cita con un cliente. «Habíamos acordado que me iría en 2 meses», comenzó directamente Sara. «Pero ahora estoy pasando por una situación muy difícil. Les pido que comprendan mi situación y no me obliguen a manipular mi embarazo. No quiero renunciar, necesito el dinero». Sara ni siquiera pensaba en negarte algo, dijo extendiendo los brazos como si quisiera abrazarla. «Estoy al tanto de tu situación, de hecho, quería ofrecerte ayuda financiera. Ahora tienes tantas preocupaciones. Mis más sinceras condolencias». «Gracias, pero aún no soy viuda para recibir condolencias», respondió Sara, ligeramente avergonzada. «¿Cómo es posible?», decía Ilona desconcertado, abriendo la boca, pero no pudo terminar. En ese momento, el teléfono de Sara sonó. En la pantalla apareció el número del doctor y la chica no pudo evitar contestar. «Lamentablemente, tengo que darle una terrible noticia», dijo León con una voz inusual. «Perdón por comunicárselo por teléfono, pero la información ya se ha filtrado. El corazón de Alex se detuvo esta mañana a las 8. Sara miraba directamente a los ojos de Ilona. Él lo sabía. ¿Cómo lo había sabido antes que ella? Ah, sí, León había dicho que la información había llegado a los periodistas. El accidente realmente había conmocionado a la ciudad. Después de todo, el autobús llevaba a los mejores deportistas, uno de los entrenadores más conocidos. Frente al hospital donde estaba Alex, había personas con cámaras y grabadoras. Pero no pensaba en los periodistas en ese momento. Sara miraba a Ilona porque pensaba que él se desvanecería en el aire como humo, que sonaría su despertador y esta pesadilla terminaría. Nada de eso ocurrió esa mañana. Ella sonreía y se sentía feliz. Sus compañeros la rodeaban para abrazarla. El jefe no tenía problemas con que ella trabajara allí. ¿Alex está muerto? No, eso no puede ser. Ilona ya había adivinado lo que Sara había escuchado en el teléfono. Ella lo miraba como si fuera un fantasma. Le caían lágrimas por las mejillas y todavía tenía el teléfono pegado al oído, aunque la conversación ya había terminado. La pantalla ya se había apagado y bloqueado. Las rodillas de la chica comenzaron a temblar. Un poco más, y simplemente se desmayaría. «Tómese esto para calmarse», le sugirió Ilona, entregándole una pastilla. «No se preocupe, en su situación, mi esposa solo se salvaba con esto». «Gracias», respondió Sara, que seguía mirando al punto donde estaba Ilona. Aunque él ya estaba junto a ella. Sara tomó la pastilla y se quedó allí,
con la mano extendida. Algo la había dejado inmóvil, como si una fuerza invisible la hubiese detenido. Probablemente era eso. Las palabras de León le golpearon la cabeza como un martillo. La chica tomó la medicina, pero luego, de repente, se dio la vuelta y salió corriendo hacia la calle. Cuando Sara abrió la puerta principal, estuvo a punto de golpear con la cara a una mujer. Ella intentaba entrar al café y justo estiraba la mano hacia la manija de la puerta. Sara se quedó desconcertada al ver a la desconocida. Algo en su apariencia le llamó tanto la atención que por un segundo se olvidó de su dolor. Pero Sara no entendió qué era exactamente. Cabello negro y rizado, como el de una gitana, aunque la mujer tenía apariencia eslava. Largos brazaletes de oro que sonaban con cada movimiento de su mano, o una larga falda hasta el suelo. En general, la mujer realmente parecía una gitana. Aunque no lo era, Sara no se detuvo mucho a observar a esa extraña mujer. Se subió a un taxi y se dirigió al hospital. Cabe destacar que la desconocida, parecida a una gitana, miró a Sara como si fuera un fantasma. Se podría decir que estaba más sorprendida y asustada que Sara. Mientras la chica corría hacia el coche y luego se alejaba en una dirección desconocida, la mujer no dejaba de mirarla. Y al instante, desde la esquina, se escuchó un grito. ¿Qué haces aquí? No estamos repartiendo comidas benéficas. Vete de aquí. Gritó Derek, quien había salido a ver a dónde había ido Sara. ¿Y quién es esa chica que salió corriendo del café? Estella desvió lentamente la mirada hacia Derek y le preguntó también lentamente. ¿Es nuestra camarera, te imaginas? Está embarazada, y su marido murió hoy, dijo Derek, decidiendo contarle la historia de Sara a una mujer completamente desconocida a la que, un segundo antes, había echado. Escuché que es huérfana. ¿Te imaginas? No tiene a nadie con quien compartir su dolor. ¿Huérfana? Preguntó Estella, como si estuviera esperando precisamente esa palabra del chico. Tengo que hablar con ella. Definitivamente. Derek rápidamente recobró la compostura y recordó quién tenía delante. Por favor, váyase de aquí. No damos comida gratis, dijo Derek asustado y regresó al restaurante. En el camino hacia su mostrador, se maldecía a sí mismo por contarle todo a una mujer desconocida. Pero ella la miraba tan fijamente, como si le pidiera que le contara sobre Sara. Sus ojos eran tan extraños, tan tristes. Claramente, lo bien y lo feliz que se sentía esta mañana, ahora se contrarrestaba con lo mal que estaba en este momento. El dolor del alma era incluso más fuerte que la sensación de felicidad que la invadía esta mañana. La chica solo quería destrozarse, hacer algo para estar cerca de su ser querido. Aunque fuera en el otro mundo. Pasaron los funerales. En gran parte, Tiffany fue ayudada por sus colegas e Ilon. Sin su apoyo financiero, no lo habría logrado. Una semana después, la chica regresó al trabajo. Nadie la miraba con desprecio, sus compañeros admiraban la fortaleza de esa chica. ¿Cómo podía seguir llevando platos, interactuar con clientes no siempre racionales después de lo que había vivido? Ahora, el embarazo de Sara no era motivo de odio, sino todo lo contrario, de orgullo y respeto. ¡Qué pena!, decía una camarera a otra, cuando Sara no las escuchaba. Noche tuvo tiempo, pero ya quedó huérfana. Sara tiene nervios de acero, respondía su amiga. Recuerdo que durante mi embarazo me peleé con mi suegra. Casi tuve un aborto. Y aquí ella pasa por todo esto y no le pasa nada. Por fuera, tal vez parecía que Sara se mantenía bien, pero, por supuesto,
no era así. Cada vez que regresaba a casa, se sentaba en el sofá y lloraba hasta quedarse sin fuerzas. Le dolía el estómago constantemente, pero no iba al hospital. Sara estaba agradecida a Ilona e incluso a Derek por la ayuda económica y el trabajo, pero no quería seguir aprovechándose de su bondad. Por eso, Sara simplemente no acudía al médico con sus problemas. No quería despertarse, salir de casa, pero no tenía más remedio, debía vivir, necesitaba algo para vivir. Pensaba con gran miedo en el momento en que el bebé naciera. La chica ni siquiera tenía a una persona a la que pudiera dejarle a su hijo para llevarlo a la guardería. Solo lo admitirían a los 3 años. ¿Cómo viviría el resto del tiempo? Estos y otros pensamientos la atormentaban constantemente. Pasaba otro turno en el restaurante. Sara trataba de mantener una sonrisa y no mostrar a nadie que por dentro todo se le desmoronaba. En el salón entró una clienta. Inmediatamente llamó la atención de los clientes y los empleados del restaurante. Derek se acercó rápidamente a ella. ¿Qué quiere aquí? ¿Otra vez? Ya le dije, no servimos a los pobres, dijo Derek con severidad, tratando esta vez de no mirar a los ojos de la mujer. Solo quería hablar con esa chica, dijo la clienta en voz baja, señalando a Sara. Sara notó que una extraña mujer, vestida como una gitana, la miraba y hasta le señalaba con el dedo. Inmediatamente se dirigió hacia ella. Dime, ¿nos conocimos antes? Creo que me recuerdas de algún lugar, dijo Sara, mirando el rostro de la mujer. Si acaso la última vez, cuando saliste corriendo por esa puerta, respondió la desconocida, señalando la puerta. Sara frunció el ceño. No recordaba nada de eso. Claro, en el estado en el que estaba en ese momento, era imposible notar algo a su alrededor. Si es una amiga tuya, pueden hablar en el almacén, no asustes a los clientes, susurró Derek al oído de Sara. La chica señaló inmediatamente a la mujer hacia donde debía ir. Sara notó lo delgada que estaba la desconocida y cómo miraba los platos de los clientes. Debes estar muy hambrienta. Déjame que te sirva algo, propuso Sara. No hace falta, no tengo suficiente dinero para pagar el almuerzo, respondió la mujer tímidamente, con tristeza en la voz. Sara le hizo un gesto con la mano, indicándole que no debía preocuparse. Ella se encargaría de todo y salió por la puerta. La mujer comenzó a llorar de inmediato. Cuando Sara regresó con una bandeja que contenía una sopa caliente y aromática, junto con un segundo plato y té, la desconocida ya lloraba en voz alta. La vida te ha golpeado tanto que un simple almuerzo puede provocar tantas emociones, dijo Sara con voz compasiva, entregando la bandeja a la mujer. La mujer comenzó a comer la sopa de inmediato. Parecía que hacía mucho tiempo que no comía algo caliente. Disfrutaba cada cucharada como si fuera lo más delicioso, alargando el momento, incapaz de contener su emoción. Y Sara, tú no eres gitana, ni te pareces en nada, dijo la mujer con voz suave, casi maternal. Ni te imaginas cómo viví. ¿Dónde no me llevaron? Pero solo encontré un lugar entre los gitanos. Para que me dejaran vivir, tuve que ser útil. Trabajo como adivina. Así resultó que con este atuendo me creen mucho más. ¿Y dónde encontrar algo mejor? Sara se dio cuenta de que esa mujer le parecía aún más desdichada. Al despedirse, la desconocida agradeció varias veces a la camarera, la abrazó y la apretó fuertemente contra sí. ¿Y qué tienes, el bolsillo del revés? Le preguntó su compañera de trabajo unos 10 minutos después de que la desconocida se fuera. Ni me di cuenta, raro, no miré en el bolsillo, sorprendida,
respondió la indigente. ¿Te robó? ¡Qué mala persona! Bueno, ya no la vas a encontrar, empezó a lamentarse la camarera. Cálmate, no tenía nada que robar, quizás solo chicles, sonrió Sara y le respondió, luego volvió a meter el bolsillo en su lugar. Bueno, aquí están los chicles y el papel. Espera, esto no estaba aquí. La chica sacó un trozo de papel que, de alguna manera, apareció en su bolsillo. Era una nota. Sara la leyó y miró hacia la puerta. Pero ya era tarde, la mujer ya se había ido lejos. Dile a Derek que me voy, es urgente, pidió a su compañera. Sara se quitó el delantal y se lo entregó a la chica que no entendía nada. Como siempre, suspiró la camarera, tristeza tras tristeza, pero de nuevo me toca quedarme sola hasta el final del turno. Aún tengo que ir a ver al administrador en 2 horas. Cuando notó que la nota, después de que Sara se fue, estaba tirada en el suelo, se agachó rápidamente para recogerla y la leyó. Te estuve buscando durante 25 años, mi pequeña Sara, ahora mi alma está en paz. Me iré al atardecer de este día. Si eres capaz de perdonarme, ven a buscarme. ¿Recuerdas el puente? Te gustaba mirar los trenes pasar por debajo. Entonces era su madre. Exclamó Derek, quien estaba detrás de la chica. Ella se sobresaltó, porque no había oído acercarse al administrador. ¿Pero ella había muerto?, dijo sorprendida, mirando a Derek. Pues no, respondió él. Que se encargue de sus problemas, ya ha pasado por tantas cosas últimamente. Y tal vez encontrar a su madre la ayude a mejorar su ánimo. Sí, la madre que la abandonó durante 25 años y el mismo día de su encuentro decidió tirarse desde un puente. Un reencuentro familiar de cuento de hadas, dijo la camarera con algo de sarcasmo, lo que hizo que Derek le lanzara una mirada molesta. La chica bajó la mirada avergonzada, guardó la nota en el bolsillo del delantal encontrado y se fue a trabajar. Sara corría hacia el puente. Enseguida entendió de qué lugar le había hablado su madre. Estaba bastante lejos. Sara miraba el sol, que ya se acercaba al atardecer, y, acelerando el paso, intentaba correr. Aunque con un pequeño, pero aún así, embarazo, le resultaba difícil. De repente sintió un dolor agudo en la parte baja del abdomen, como si la estuvieran apretando con correas. Sara se detuvo y se inclinó, sujetándose el vientre. ¿Necesita ayuda?, preguntó un hombre desde el coche. Había notado a la chica retorciéndose de dolor y se detuvo a su lado. ¿Puede llevarme? Tengo miedo de no llegar a tiempo, pidió Sara. El hombre salió del coche, abrió la puerta y ayudó a Sara a subir. Le preguntó a qué hospital la llevaba, y se sorprendió mucho cuando escuchó que Sara se dirigía al puente, no a una clínica. Si has decidido que no vales la pena vivir, te equivocas, intentó tranquilizarla el conductor. Pensó que su novio la había dejado o que algo le había pasado al bebé, por eso ella iba a dar ese paso desde lo alto. Ya casi todas las enfermedades se pueden curar, no te preocupes, no tengo intención de hacer nada conmigo. Simplemente, me están esperando allí. Estoy llegando tarde, le respondió Sara e intentó sonreír. El dolor en su abdomen le dificultaba un poco hacerlo. El hombre entendió enseguida dónde debía detenerse. Ya tras la barrera del puente, había una mujer vestida de manera extraña. Ella había extendido los brazos a los lados y estaba a punto de dar un paso. Sara salió disparada del coche, corrió hacia su madre y la abrazó con mucho cuidado, para no asustarla. Mamá, no lo hagas, me necesitas mucho ahora, le susurró al oído Sara.
Siempre he sido necesaria para ti, pero no estaba a tu lado, respondió Amelie, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Por favor, aléjense del borde, y después. Dios mío, el corazón me sale por la garganta con semejante escena, pidió el hombre que había llevado a Sara al puente. Parecía el más asustado en ese momento. El desconocido ayudó a Amelie a subir por la barrera y se calmó solo cuando sus dos pies tocaban el asfalto. Dios mío, gritó Amelie, aterrada, al ver a Sara. Está sangrando por las piernas. Rápido, al coche. Te llevo al hospital, ordenó el hombre. Sara perdió el conocimiento en el camino al hospital. Se puso pálida de inmediato, su cabeza cayó sobre el hombro de su madre. Amelie no dejaba de regañarse a sí misma, convencida de que había sido ella quien había llevado a su hija al aborto. La joven abrió los ojos en la habitación del hospital. Su madre estaba a su lado, sujetándole la mano. Entonces, ¿no fue un sueño? ¿Realmente has vuelto?, murmuró Sara. ¿Y qué pasa con mi hijo? Todo está bien, tuviste una hemorragia, pero Austin nos llevó al hospital muy rápido, explicó Amelie. Todo va a estar bien, descansarás una semana y luego te irás a casa. Una semana después, Sara y su madre regresaron a casa. Mientras la joven estuvo en el hospital, su madre no se separó de ella. Sara ni siquiera le preguntó dónde había estado su madre todos esos años. ¿Por qué la había encontrado tan tarde? Solo al regresar a casa decidió preguntarle la razón de su tan largo ausentismo. Hija mía, estuve haciendo algo muy malo, ni siquiera te lo contaré para no preocuparte, comenzó a hablar su madre. Sé quién eras, le respondió Sara. Su voz no sonaba condenatoria, al contrario, estaba llena de compasión. Hubo personas que quisieron contarme sobre esto, pero todos decían que te habían matado. No esperaba encontrarte. Amelie contó que casi fue así, formalmente, su identidad había sido borrada de la faz de la tierra esa noche hace 25 años. Amelie fue a ver al criminal para decirle que quería dejarlo todo y mudarse. Pero salir de ese mundo no es tan fácil, no te sueltan así nada más. El hombre le dijo que estaba libre, pero mandó a 2 de sus guardaespaldas tras ella. La atraparon en cuanto entró a un callejón oscuro. Pobre Amelie, la llevaron al bosque. Allí la golpearon. De hecho, planeaban deshacerse de ella, tirándola en una zanja y acabando con el asunto. Los criminales creyeron que la habían matado, y lo informaron a su jefe. Él rápidamente comunicó la muerte de su chica, pero pidió a la policía, con la que colaboraba, que no la buscara demasiado. Amelie recuperó el conocimiento horas después. Con gran esfuerzo, salió de la zanja en la que la habían dejado y caminó sin rumbo. Estaba completamente desorientada, ni siquiera recordaba su nombre. La joven se alejó de la ciudad. Llegó a una aldea donde una anciana, la abuela Zoya, la acogió. Sintió pena por ella, pues no tenía ni un solo sitio sin cicatrices en su cuerpo. Emily vivió con ella durante 5 años, sin recordar quién era. Luego, la abuela Zoya falleció, y al instante aparecieron los herederos, de los cuales Amelie no sabía nada en esos 5 años. La echaron de la casa porque estaba a la venta. Durante varios años más, la mujer deambuló por el pueblo, viviendo en una casa abandonada hasta que la encontraron. Emily ya había perdido toda esperanza. Estaba sola en un pueblo aislado, sin familia ni pertenencias, y decidió ir al lago para suicidarse. Estuvo a punto de conseguirlo, pero un pescador local logró salvarla. Mientras estaba entre la vida y la muerte, recordó todo.
Un terror la invadió cuando recordó que en algún lugar de la ciudad su hija la esperaba y que incluso tenía un departamento. Ya tenías unos 19 años para ese entonces, recordaba Amelie. Fui a nuestro departamento, pero me dijeron que no había nada, me echaron. Todo este tiempo te busqué, viví en la calle, y luego los gitanos me acogieron. Incluso traté de adivinar, intenté encontrar a dónde te habías mudado. Y fue justo cuando nosotros también nos mudamos, cuando cumpliste los 19. ¿Ves cómo nos perdimos? Amelie sonrió amargamente. Y los gitanos me dijeron que te habías ido a otra región, que un espejo les dijo eso. Y ahora te encontré. Ya no te dejaré ir, dijo Sara, abrazando a su madre. 4 meses después, Sara dio a luz a un niño. Lo llamó en honor a su padre, Alex. Cuando el niño cumplió 1 año, la joven volvió al restaurante. Emily, que ahora era abuela, se encargaba con gusto de su nieto. Todos estaban tan felices de verla y la regañaban por haber salido tan pronto de la baja maternal. Hay que vivir de algo. Sonrió Sara. Elon sigue en su puesto. Voy a darle la sorpresa. ¿No lo sabes? Ahora tenemos un nuevo dueño, dijo Derek. Te va a gustar, es mucho mejor que Elon. Vamos, te lo presentaré. Es el dueño, un gerente importante, incluso, ¿qué tipo? Un hombre importante. Derek primero le avisó al gerente y solo después invitó a Sara a su oficina. Cuando la joven entró, se echó a reír a carcajadas. El hombre, que ahora ocupaba el lugar de Elon, también empezó a reír. Derek no entendía qué pasaba, pero por si acaso sonrió. Derek, déjanos, quiero hablar con mi vieja amiga, pidió Austin. El administrador se encogió de hombros y salió. Inmediatamente fue hacia las camareras para contarles que Sara conocía al nuevo dueño del restaurante. Y no solo lo conocía. Ese hombre había salvado la vida de su madre y su hijo. Fue él quien la llevó al puente aquella vez. Austin preguntó de inmediato cómo estaba el niño, la madre, y luego dijo que Sara no iba a trabajar como camarera para él. Necesito un gerente, ¿por qué estoy sentado en esta oficina? Tantas cosas que hacer, decía Austin. Sara no podía creer su suerte, incluso se asustó por tal propuesta. Pero Austin la convenció de que ella podía con todo. 2 años después, Austin le hizo otra propuesta, y esta vez no lo pensó ni un segundo, porque era una propuesta de matrimonio.